Hola, me llamo Javier Ferrer Torregrosa, soy profesor de anatomía y en esta clase os voy a explicar de manera resumida y estructurada la anatomía funcional de la pierna y el pie. Este tema será imprescindible para poder entender la patología y la biomecánica. Vamos a realizar un repaso anatómico desde el tercio final de la pierna hasta todas las estructuras del pie. Comenzaremos por la pierna. La pierna comprende desde la articulación de la rodilla hasta la articulación del tobillo. Está constituida por dos huesos que se disponen paralelamente, siguiendo el eje longitudinal en los planos sagital y frontal. Estas estructuras, una es más voluminosa como es la tibia y otra el peroné, situada lateralmente a la tibia, se encuentran unidas por dos lugares, superiormente por la articulación tibioperonea proximal y distalmente por una denominada sindesmosis tibioperonea. En toda la diáfisis de estos dos huesos encontramos un espacio en forma de huso. Este espacio es el denominado espacio interoso, unido por una membrana interósea que se extiende transversalmente desde la tibia al peroné por la parte media de ambos. La tibia es un hueso par, asimétrico en su forma, con orientación vertical, siguiendo el eje longitudinal del cuerpo. Proximalmente se articula con el fémur, distalmente con el astrágalo. En su epífisis distal, que es la que más nos interesa, se encuentra una prominencia característica que se denomina maleolo medial, cuya unión con el astrágalo y con el peroné formará la articulación del tobillo. Este maleolo será parte de la mortaja tibioperonea, que articula con el cuerpo del astrágalo, formando la articulación del tobillo o sindesmosis tibioperonea astragalina. Es importante explicar brevemente la diáfisis de la tibia, ya que se originan los músculos extrínsecos del pie. Tiene forma triangular, anatómicamente podemos dividirla en cara medial, lateral y posterior. La cara medial es lisa, plana y con una convexidad de anterior a posterior. La parte superior presenta una rugosidad vertical que da inserción a los músculos de los compartimentos posterior y medial del muslo. Su parte inferior, con una superficie lisa, da inserción a la fascia superficial o crural. La cara lateral presenta la misma naturaleza y plana que la medial. En su tercio proximal se encuentra la inserción del músculo tibial anterior. Sin embargo, en su tercio distal es convexa y se desvía hacia adentro, dando apoyo a las fibras de este músculo. La cara posterior presenta en su tercio proximal una zona más ampliada, con una cresta oblicua rugosa. Presenta dos labios. El labio superior recibe el nombre de línea del músculo sóleo, que da inserción a este mismo músculo, y su labio inferior, que de medial a lateral da lugar a inserciones del flexor largo de los dedos y el tibial posterior respectivamente. Su tercio distal es liso y da lugar a surcos, donde se sustentan y deslizan los músculos nombrados anteriormente. En la epífisis distal, que es de menor tamaño que la proximal, pero igual que ella, se encuentra engrosada en sentido transversal, pero no en sentido anteroposterior, prolongándose por el maleolo medial. Debido a una cresta de naturaleza oblicua que se dirige hacia posterior y distal como continuación de la parte del borde interóseo, se forma la cara lateral, que en el cuerpo de la tibia es inexistente, describiendo 5 caras y confiriendo a la base una forma aproximadamente cúbica. La cara anterior sigue la dirección de la cara lateral del cuerpo de la tibia, manteniendo su forma convexa y lisa, aunque ligeramente desplazada hacia anterior. Por ella discurren los tendones de la musculatura extrínseca, dorsiflexora del pie. La cara posterior, con una ligera convexidad y lisa por el rozamiento tendinoso, tiene unos pequeños surcos por donde transcurren los tendones de la musculatura extrínseca posterior profunda. Si describimos el peroné, observamos que es un hueso delgado, largo, par y asimétrico. Forma parte lateral de la pierna y está orientado verticalmente en el eje longitudinal del cuerpo. Se articula proximalmente con la tibia y distalmente con la tibia y el astrágalo. En su epífisis distal se halla una protuberancia denominada maleolo lateral o peroneo. En cuanto a la descripción anatómica, se dividirá en epífisis proximal, cuerpo del peroné y epífisis distal. La epífisis proximal del peroné es el extremo superior del peroné, que se divide en cabeza del peroné y cuello del peroné. La cabeza del peroné, en su parte medial, contiene una carilla articular para la tibia. Está orientada hacia adentro, hacia adelante y hacia arriba. El cuello del peroné es tubular y estrechado. Constituye la continuidad del cuerpo hacia proximal. Da inserción a los músculos procedentes del muslo.
La diáfisis del peroné o el cuerpo del peroné lo dividiremos anatómicamente en caras medial, lateral y posterior. La cara medial está dividida en dos segmentos alargados por el borde interóseo, en el cual se inserta la membrana interósea, que une la tibia con el peroné. En esta cara da inserción la musculatura extrínseca del pie, extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo, el tercer peroneo y el tibial posterior. En la cara lateral, que es una cara mucho más estrecha, alargada y convexa, hacia proximal, en ella se insertan los músculos peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto, cuyos tendones se deslizan por una cresta oblicua hacia abajo y hacia detrás del tercio distal de esta cara. La cara posterior, en proximal, es estrecha, convexa y surco. Sin embargo, hacia distal se hace más ancha, da origen al músculo sóleo tibial posterior y al flexor largo del dedo gordo. En la epífisis distal corresponde encontrar al maleolo lateral o peroneo, que es más grueso y alargado, desciende 1,5 centímetros de distal, es más posterior que el maleolo medial o el tibial. Como hemos descrito anteriormente, es la parte de la mortaja tibio-peronea que articula con el astrágalo. Se divide en caras, bordes y vértices. La cara lateral está formada por dos fragmentos separados por la cresta oblicua. El fragmento anterior es convexo, llano y subcutáneo, y el segmento posterior, que corresponde con la cara posterior del maleolo lateral, contiene un surco, un canal por el que pasarán los tendones del músculo peroneo, siendo el peroneo lateral corto el que está más íntimamente pegado al peroné, y también transcurre el peroneo lateral largo. Una buena regla mnemotécnica sería el corto está cerca del peroné y el largo lejos. El pie se compone de 26 huesos. Se divide de proximal a distal en tarso, metatarso, antetarso o falanges. Posee 55 articulaciones, múltiples ligamentos y músculos. Es una estructura perfectamente adaptada para cumplir con las múltiples exigencias de apoyo, locomoción del cuerpo humano, así como para la realización de movimientos más complejos. Desde el punto de vista funcional, podemos dividir las funciones del pie en función motora, función de equilibrio y función de amortiguadora. El pie está dividido en tres unidades anatomofuncionales. El retropié, que está constituido por el astrágalo, que se articula con el calcáneo y forma la articulación subastragalina. El mediopié, integrado por el escafoides, que se articula con la cabeza del astrágalo, el cuboides, que se articula con el escafoides, y la base de los metatarsianos. Y el antepié, que está formado por los cinco metatarsianos y sus respectivas falanges, las proximales, mediales y distales. La disposición de todos los huesos entre sí forman una bóveda con tres puntos de apoyo principal: la cabeza del primer metatarsiano, la cabeza del quinto metatarsiano y la apófisis del calcáneo. De estos puntos se desprende la formación de tres arcos, ¿vale? El arco longitudinal interno, el arco longitudinal externo y el arco transverso anterior. En una visión lateral podemos observar que se forman dos arcos naturales en el pie, que se confiere una dinámica particular a este. Son el arco longitudinal interno por su parte medial y el arco externo por su parte lateral. El arco longitudinal interno comprende 5 huesos que son el primer metatarsiano, que solo descansa en el suelo en el punto de apoyo de la cabeza, la primera cuña, que no tiene contacto con el suelo, el escafoides, el cual se considera como el hueso clave en la formación de la bóveda plantar y que en la edad adulta promedia una elevación de entre 15 y 18 milímetros por encima del suelo. Luego tenemos el astrágalo, que es el que se encarga de distribuir a través de la bóveda plantar los impulsos provenientes desde la pierna, y por último el calcáneo, que descansa sobre el suelo por su otro extremo posterior. El arco longitudinal externo incluye a estos tres huesos: el quinto metatarsiano, sobre cuya cabeza descansa el apoyo anterior, el cuboides, que se encuentra en suspensión y sin contacto con el suelo, y el calcáneo, cuya tuberosidad posterior lateral constituye el punto de apoyo posterior. Este arco es mucho más rígido que el arco interno, lo que le permite transmitir adecuadamente el impulso motor del tríceps sural, potenciando en su mayor parte por el ligamento calcáneo cuboideo plantar, cuyos fascículos profundo y superficial impiden que las articulaciones calcáneo-cuboidea o cuboidea metatarsiana se entreabran por su parte inferior bajo la influencia del peso del cuerpo. Estos dos arcos unen los tres puntos de apoyo del pie.
el trípode de sustentación del pie, que son el calcáneo, el primer dedo y el quinto dedo. Con estos 3 puntos de apoyo, el pie es lo suficientemente hábil para trasladar el peso corporal desde un apoyo inicial en el contacto de talón hasta un primer punto y distribuir las cargas por los arcos, tanto interno como externo. Estos a su vez transfieren cargas por el arco transverso. El arco anterior o transverso tiene como puntos de apoyo la cabeza del primer y quinto metatarsiano. El arco interno conserva su concavidad gracias a los ligamentos y a los músculos que actúan como tensores, principalmente el tibial posterior, el peroneo lateral largo, el flexor del primero y el abductor del primer dedo. Por el contrario, el extensor propio del primer dedo, así como el tibial anterior, tienden a aplanarlo. La distribución de la carga sobre los 3 puntos de apoyo del pie no es uniforme. Se considera que en posición erguida, vertical e inmóvil, el peso se distribuye un 50% hacia el calcáneo y el otro 50% se divide en un tercio sobre el apoyo antero-externo y otros 2 tercios restantes sobre el apoyo antero-interno. Pasamos ahora rápidamente a describir los huesos que forman el tarso. El primero sería el astrágalo. Es un hueso grande situado encima del calcáneo que articula con la tibia y el peroné. Articula por delante con el hueso escafoides. Se divide el astrágalo en 3 partes. La cabeza del astrágalo, que es la que articula con el escafoides, a nivel anterior, y tiene una forma de cúpula y articula con el hueso escafoides, como hemos dicho. A nivel inferior, tiene 3 carillas articulares con las que articula con el calcáneo, y son la carilla anterior, la carilla media y la carilla posterior para articular efectivamente con el calcáneo. El cuello del astrágalo, que posee un surco que discurre por su cara inferior y en sentido oblicuo y hacia adelante de la región media a la lateral. Luego tenemos el cuerpo del astrágalo, que posee una cara superior con una superficie elevada que articula con el extremo distal de la tibia. Una superficie medial que articula con el maleolo medial de la tibia. Superficie lateral que articula con el maleolo lateral del peroné. Y en la cara posterior podemos destacar la apófisis posterior del astrágalo, que la conforma el tubérculo medial y el tubérculo lateral, y forman un surco por el que pasa el flexor largo del primer dedo. Después tenemos el calcáneo, que es un hueso mucho más grande del tarso y que conforma la estructura del talón, en su parte posterior. Se proyecta hacia adelante articulándose con el hueso cuboides. Podemos dividirlo en 6 caras, como si fuese un cubo. La cara medial, lateral, posterior, anterior, cara plantar y cara superior. La superficie posterior, donde encontramos la tuberosidad posterior del calcáneo, en su parte más plantar, en la parte media se inserta el tendón de Aquiles. La superficie anterior encontramos la carilla articular para articular con el cuboides. En la superficie lateral del calcáneo es una superficie lisa, excepto por 2 rugosidades ligeramente elevadas, la tróclea peroneal, por donde pasa el surco del tendón del músculo peroneo lateral largo, y el tubérculo de la inserción del ligamento calcáneo peroneo lateral de la articulación del tobillo. La superficie media del calcáneo es cóncava con una prominencia en su borde superior, apófisis menor del calcáneo o sustentáculum tali. Esta prominencia ósea soporta la parte más posterior de la cabeza del astrágalo. Debajo de esta prominencia del sustentáculum tali encontramos el surco para el tendón del músculo flexor largo del primer dedo por plantar. En la superficie superior encontramos las mismas carillas que tiene el astrágalo, la carilla articular media, la anterior y la posterior. La superficie plantar posee un tubérculo calcáneo que conforma la inserción posterior del ligamento plantar corto de la planta del pie. El tarso anterior, ¿vale? Hemos visto el posterior. El tarso anterior está formado por el escafoides, navicular y cuboides, las 3 cuñas. Describiré el escafoides, también denominado navicular, por su forma que tiene de barco. La cara posterior es cóncava para articular con el astrágalo y por delante articula con las cuñas. En la zona media o interna forma un vértice llamado tuberosidad del escafoides, donde se inserta el tendón tibial posterior. En su cara lateral aparece una superficie articular inconstante para articular con el cuboides. En ocasiones encontramos un hueso accesorio medial a la tuberosidad. Es un hueso común en adolescentes y que se confunde a veces con frecuencia con una fractura del escafoides. Este hueso es el último hueso, el escafoides, en osificar completamente. Lateralmente al escafoides tenemos el cuboides, que se encuentra en el extremo lateral del grupo distal del tarso. Se articula por detrás con el calcáneo y por anterior con la base del cuarto y el quinto metatarsiano. En su superficie inferior
contiene un surco para el tendón del músculo peroneo lateral largo. Las cuneiformes o cuñas, según su posición, se distingue la cuña lateral, la cuña intermedia y la cuña medial. Por detrás articulan con el hueso escafoides o navicular y por delante con la base de los 3 primeros metatarsianos. Pasamos ahora a hablar de los metatarsianos. Está formado por 5 huesos llamados metatarsianos. Se enumeran del 1 al 5 de medial a lateral. La estructura de los metatarsianos es una cabeza, diáfisis y la base. La base es el extremo proximal de cada metatarsiano y articula con uno o más huesos del tarso, distal. Las caras laterales de las bases del segundo al quinto metatarsiano se articulan entre sí. Como una peculiaridad encontramos la cara lateral del quinto metatarsiano, que tiene una tuberosidad prominente donde se inserta el músculo peroneo lateral corto. La diáfisis se le llama apófisis esteloide. La diáfisis de los metatarsianos unen la base y la cabeza. Y el extremo distal es la cabeza del metatarsiano que articula con la base de la falange proximal del correspondiente dedo. Tenemos que destacar que la cabeza del primer metatarsiano articula en su cara inferior con 2 huesos denominados sesamoideos. Los 2 sesamoideos están sujetos en la cápsula articular y con los ligamentos colaterales de la articulación metatarso-falángica. El antetarso, también formado por las falanges, son los huesos de los dedos y se diferencian 14 falanges. Los dedos de segundo a quinto poseen 3 falanges, proximal, medial y distal. Por el contrario, el primer dedo posee solo 2 falanges, la proximal y la distal.